Ya chicos, yo creo que vamos a comenzar. ¿Comenzamos, Joaco? Por la hora. Sí, ¿O quería esperar un poco más? no, y que esto empezaba a qué hora, se supone. A las 3:50. Ya entonces estamos. Ya, entonces comencemos. Ya chicos, una de las primeras preguntas es cómo conectarse a la base de datos desde PHP. ¿Sí? Porque la idea es que ahora ustedes, a través de lo que hemos visto de formularios, ¿cierto? Y aparte de lo que conocen de funciones de PHP, ustedes puedan hacer consultas a la base de datos, extraer información y desplegarla en tablas, en texto o en cómo esto se mira, ¿sí? Esto muchas veces lo han visto, quizá, por ejemplo, cuando ustedes quieren ingresar a Facebook, o la cuenta que sea, usted ingresa un usuario y una contraseña, ¿sí? Y la forma o el sistema que hay detrás es que toma estos datos, los ingresa o los pone como en el contraste con la base de datos que tiene de todos los usuarios y verifica el usuario y la contraseña. Y en base a eso les deja ingresar o los rechaza, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, hay una interacción siempre lo que es entre formulario HTML y PHP con lo que es base de datos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo se hace esto? Esto se puede hacer de varias formas, pero una de las que se aconseja es crear un archivo separado, ¿cierto? Y contenga una función que se llame conectarse, donde la única función que va a tener este archivo va a ser conectarse a lo que es el localhost o el servidor y seleccionar la base de datos que vamos a ocupar. ¿Se escucha bien? Es que escucho como ruido extraño de fondo. Soy yo, me muteo. Ah, llegó alguien más. Ya, genial. Entonces, lo que vamos a repasar acá es que de hecho voy a la pluma, ya. Para comenzar un archivo, ¿cierto? De PHP o esta extensión, por ejemplo, de PHTML, que es una mezcla entre PHP y HTML, tienen que comenzar con este comando, ¿cierto? Con ese signo y la palabra PHP. Y finalizar con ese símbolo, ¿sí? Con el signo de interrogación y... Oye, algo más. Bueno, eso no tiene. Y con eso, ¿sí? Luego, para definir una función, tiene que escribir function, el nombre de la función, paréntesis, por si es que recibe algún parámetro o no, y abrir la llave, ¿sí? Igual se cierra la llave. Esto es muy parecido a lo que hemos visto o lo que han visto en Java. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a preguntar, ¿cierto? A esta variable, que vamos a denominar link, vamos a asignarle una conexión. Y la conexión, lo que tienen que, no necesariamente, es que cuando uno define un archivo, respondiendo a la pregunta de Pablo, cuando uno define un archivo PHTML, es que va a incorporar tanto código HTML como código de PHP. En este caso, como son simples funciones, el archivo puede ser con extensión PHP, ¿sí? No hay problema. Entonces, la función MySQL connect lo que va a hacer es que va a conectar al servidor o a la base de datos, ¿sí? Entonces hay que introducir la dirección de servidor, que en este caso vamos a trabajar con localhost, un servidor local, el nombre del usuario, ¿cierto? Y la contraseña, si es que tuviera. Luego, si esta conexión se realiza, ¿cierto? Entonces no va a ingresar al if. Pero si no se realiza, entonces va a poner un mensaje que diga error conectando la base de datos. ¿Sí? Oye, Dime. tengo una pregunta. Ahí, si haciendo eso ya se conecta automáticamente, no es necesario definir ese link MySQL, porque está en un if. Y generalmente cuando las acciones se hacen en un if, como que, como que no, en Java no funciona, no era legal. Exacto, tú mismo lo dijiste, en Java. En este caso, en PHP, uno puede hacer asignaciones en la estructura de condiciones o estructuras de iteración. O sea, es legal. Exacto, en PHP se puede hacer. ¿Sí? En Ya, Java bueno. claramente no, porque en Java lo que tú tienes es que tienes lo que se llama variables locales. Entonces, si tú defines variables dentro de un while, por ejemplo, esa variable fuera no va a existir. ¿Sí? En este caso no ocurre eso, ¿sí? Porque uno puede
en el if puede asignar valores a las variables y esa variable va a seguir existiendo. Entonces, Ya, bueno, gracias. vale. Entonces, sigamos acá. Bueno, ya hicimos la conexión en la base de datos, entonces tenemos que ahora seleccionar la base de datos. Y para ello vamos a ocupar el MySQL select DB, que es base de datos, ¿sí? O database. Tenemos que introducir acá el nombre de la base de datos, que vamos a seleccionar, y el link, que va a ser la conexión. Dice, es que ahí pregunta Sebastián Arancibia si es MySQL y o es MySQL. El MySQL es el que se utilizaba o de los que hemos ocupado nosotros hace mucho tiempo y ahora como las nuevas versiones que han salido de MySQL y SQL y las nuevas versiones que existen, porque esto va avanzando, ¿cierto? Ahora existe la extensión o lo que se ocupa, que es el MySQL. Ujú. Pero es básicamente la misma función, ¿sí? Creo que el Joaquín me comentó que lo único que cambiaba era el orden de los parámetros. O sea, en MySQLi, en vez que sea el nombre de la base de datos y luego el link, va a ser el link y luego el nombre de la base de datos, ¿sí? Pero la funcionalidad es exactamente la misma. Bueno, entonces, si no conecta la base de datos, o sea, si no selecciona la base de datos, va a ingresar al if y va a decir error seleccionando la base de datos, ¿sí? Y va a terminar el proceso con el método del exit, donde corta la función. Y si no, si conectamos a la base de datos y además diapo actualizar, claro, sí. Y además seleccionamos la base de datos, retornamos el link. Es decir, ya con eso tenemos una conexión lista para realizar consultas. Claro, exacto. O sea, lo único que cambia, Vicente, es que bueno, localhost va a ser siempre lo mismo, pero el usuario que ocupa Cham es root y no tiene contraseña. Bueno, en algunos casos tiene, pero sería extraño. Ya, sigamos. Luego, la pregunta surge, ¿cómo incluirlo en un fichero HTML? ¿Sí? O PHTML en el fondo. Entonces, nosotros para incluir un archivo o un trozo o un fragmento de código de PHP, lo que tenemos que hacer es que dentro de nuestro código de HTML introducir estos símbolos, ¿cierto? De PHP, que están al comienzo y al final, que indica que dentro de este cuerpo va a existir código de PHP. Por lo tanto, la forma de incluirlo es mediante el comando de include, el nombre del archivo, que en este caso lo llamé conexión.phtml, ¿sí? Pero puede ser .php, no hay problema, y voy a crear una variable a la cual le voy a asignar el parámetro o el valor que va a retornar esta función, que es conectarse, que definí previamente, ¿sí? Entonces lo que tengo acá en el fondo, el link, va a ser la conexión ya con la base de datos seleccionada, con lo cual yo puedo ya generar consultas a la base de datos mediante otros comandos que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Chicos, ¿dudas con esto? Hasta este punto, crear la conexión y cómo incluirlo. Genial. Entonces, bueno, una de las funciones de MySQL y, bueno, acá me falta el i. Este me pasa por llegar y copiar. MySQL i, lo único que cambia. Pero es sobre los arrays. Confirmo. Espérame, ahora sí. Ya. Es que con el comando MySQL query hace una consulta a la base de datos, ¿cierto? Entonces, una de las estructuras es la siguiente. Ocupamos el comando MySQL query, introducimos la consulta, ¿sí? Y le indicamos la conexión que tenemos como atributo. Entonces, esto nos va a retornar, por así decirlo, toda la información de acuerdo a la consulta que realicemos a la base de datos, la cual la vamos a recibir en una variable que va a ser de resultado. ¿Sí? Oye, y ahí puede ir un select, un where y todo lo que yo quiera, ¿no es cierto? Exacto, una consulta cualquiera. Ahí tienen que aplicarlo todo lo que hemos visto en SQL, de consultas, select, insertar datos, eliminar datos, actualizar datos, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Una de las preguntas que dice Sebastián, dice, ¿cómo mostrar los datos contenidos en un array? ¿Cómo mostrarlos todos?
Como un array, tienes que recorrerlos con un for o con un while, y la forma que uno puede ingresar los datos es mediante el nombre del atributo. Ya no hay, o sea, se puede hacer con índice, pero también se puede con los nombres de los atributos. Hasta que no tenga más elementos. Eso puede ser uno, hasta que no tenga más elementos. Entonces, sigamos. Voy a correr un poco acá el chat. Dice ya, MySQL Fetch Array extrae los datos de la consulta en un array donde puedo, no sé, ahí sí, donde puedo acceder a los atributos de la consulta. Entonces lo que voy a hacer acá es que a este montón de información que yo recibí, ¿cierto? A través de mi consulta que genera acá arriba, yo la voy a convertir en un array. Entonces voy a extraer todos los datos en un array. Y la forma en que yo puedo acceder a estos datos va a ser mediante el nombre del atributo. Por ejemplo, si la tabla, ¿cierto? De prueba, por así decirlo, tenía un atributo que era root, ¿sí? Entonces, para acceder a este dato, tengo que llamarlo mediante la llave, o sea, estos corchetes, y el nombre del atributo, que sería root. Y ahí accedo a este campo. Luego, cuando terminamos de hacer las consultas y desplegar la información, ¿cierto? Ocupamos el comando MySQL free result, que libera la memoria de la consulta. Es decir, ya no tenemos esa información disponible. Entonces, chicos, ¿tienen dudas con esto? ¿Con alguna de estas funciones? Voy a ver el chat. No sé si alguien habló. Chicos, es importante, como les dijo el Peter, acá estamos ocupando MySQL, pero cuando se trata con MySQL i, en la que es la primera, la que aparece con el result, tiene que ir al revés, el link primero y después la consulta. Sí, hay una pregunta, dice, ¿cómo lo extrae en Fetch Array los datos? Lo ingresa todo en una forma de arreglo, ¿sí? En un array. Entonces, cada vez que yo haga esto, por ejemplo, row, ¿cierto? Cada vez que haga este comando, lo que voy a hacer es que de mi resultado final, de esta información que tengo acá de result, ¿cierto? Voy a copiar una fila entera y lo voy a asignar a mi atributo o mi variable row. Entonces, para asignar después a los campos, ¿cierto? O en las columnas, por así decirlo, voy a ocupar el nombre del atributo, root. Entonces yo ingreso a esto. Luego tengo que hacer una iteración, obviamente, ¿cierto? Acá arriba, un while, por ejemplo. Entonces le voy a asignar la siguiente fila a row. Y así voy copiando todas las filas. Entonces, la condición de parada va a ser cuando ya no exista más fila o cuando este método ya no me retorne, no me agregue ningún otro dato a mi variable row. ¿Y qué fila le asigno? Es con esto, mediante el row, fetch array. Ese método va a agregarlo de a uno. Entonces, cada vez que yo lo aplico, eventualmente va a empezar desde la primera fila, va a terminar hasta la última fila, y cuando ya no agregue más filas es porque no tiene más datos. Sí, de hecho vamos a ver un ejemplo ahora, donde veamos el código y veamos esto en la práctica. ¿Sí? Las filas que se van asignando siempre empiezan desde lo más arriba. Sí, exacto. Entonces, saco la primera fila, se la asigno a esta variable, hago las consultas, o sea, saco los datos de esa variable y de nuevo ocupo este método para sacar otra fila así hasta llegar abajo y que se me acabe la tabla. No es necesario que ustedes tengan que acceder a las filas a través de un índice, ¿sí? Sino que esto los va sacando, o este método de fetch array, los va sacando de a uno y en forma iterativa y consecutiva. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un siguiente ejemplo. Vamos a ocupar la base de datos que ocupamos hace 2 talleres, creo, que era el de Cafón, donde había productos de jabón y materias primas, ¿se acuerdan? Y lo que vamos a hacer va a ser crear este formulario que diga consulta productos Cafón, donde yo ingrese un código producto y lo que me tiene que hacer el programa, lo que hice acá, es que debe buscar el código del producto en la base de datos Cafón y desplegar el nombre del producto. ¿Sí? Simplemente el nombre y el código, desplegarlo en una tablita. Eso es lo que va a hacer el formulario. Entonces, Joaquín, yo creo que mejor tú muestras el código. ¿Muestra el tiro este? Sí, porque el ejemplo. Y de ahí le damos tiempo para que ellos lo hagan, para que ellos hagan
el ejercicio. Porque aparte tenemos un Ok. ejercicio. Primero muéstralo cómo funciona. Que funcione en la Ya. práctica. Ahí vemos el código. No que vino hasta Pepe en el aula. Esto lo voy a subir ahora. Mientras Joaquín comparte la... ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, chicos, entonces acá tenemos el formulario. Una de las... Este es el típico formulario que pedían en las pruebas anteriores. Una de las desventajas de este tipo de formulario es que yo me tengo que saber de memoria los códigos para ingresar, porque yo soy el que digito los códigos y si es que no me los sé, no puedo consultar un producto. Por ejemplo, voy a poner cualquier cosa. Me debería tirar un error, porque esa cualquier cosa no está. Acá me aparece una tabla sin producto. ¿Por qué? Porque ese código no existe. Hay distintas cosas para solucionar eso, pero lo que siempre pedían en las pruebas era simplemente esto, asumiendo que el usuario es inteligente y nosotros somos muy poco amigables con el usuario. Entonces, 1000 en la base de datos creo que está. Sí, creo que es el jabón tradicional, si no me equivoco. eh, por mientras que se abre eso, lo voy a enviar. Y ahí lancé el formulario con el código igual a 1000 y me arroja este resultado. El código del producto es este y el nombre es jabón tradicional. Ya, entonces muestra el código para explicarlo. ¿Qué se abrió vivo? Ya, eso no se abrió nunca. Este es el index 1, ¿no? Ya. Primero, un formulario. Creo que es este. Sí, es ese. Un formulario que que tenemos un input del tipo numérico que envía un código del producto y lo hace por el método get. Recuerden que el método de get lo que hace es que manda los productos y nosotros los podemos visualizar por la dirección. Este no tiene mucho complejidad, simplemente hicimos un formulario en una tabla. Sí, de hecho es lo que vimos la Ahora, día pasada. sí, ahora es el que recibe las consultas. De nuevo empezamos con la estructura base el head, el body. Creamos un div para alinear todo, el título. Empezamos a crear una tabla para que nuestros datos estén ordenados. Y a los títulos de la tabla, los TH, le pusimos código producto y nombre producto. Luego de eso, para rellenar las filas, incluimos el PHP, la conexión, y obtenemos el link de esta conexión. Esto de acá es simplemente el printf, es para imprimir esto de aquí, es para imprimir el código, Está ahí. conectándose la base de datos con ese código, el código del producto. Luego se hace una variable que es la consulta, que es la consulta que le vamos a hacer a la base de datos. En este caso era simplemente consultar cuáles eran los atributos asociados a ese código. Acá está el código del producto y el nombre del producto. De la tabla de productos, mientras que el código de producto sea igual al código que nos ingresaron. Esa es la consulta. Después, con el MySQL query, se le da la conexión, que era la que se obtuvo arriba, y la consulta. Que esto me arroje un resultado. Acá se supone que ya tenemos el resultado y deberíamos tener una tabla. Lo que se hace aquí es empezar a sacar los datos de esa tabla, esa consulta generada. ¿Cómo se hace?
a una variable row le asigno una fila que saqué de ese resultado. Entonces, acá teníamos una tabla que eran de resultados, y acá con el fetch array le estoy sacando una fila y se la estoy asignando row. Cuando puedo hacer eso, porque puede ser que esto no se pueda hacer, entonces esta condición lógica no se va a cumplir, me voy a tener que salir. Cuando puedo hacer eso, me meto acá adentro y a la fila le asigno a cada celda primero el código del producto y después el nombre del producto. Este es la variable row y le estoy diciendo que de adentro me saque el código del producto. Es importante que sepan que este código de prod, esta manera de escribirlo, tiene que ser idéntica a la que arrojen por la consulta. Por ejemplo, voy a copiar esto de acá. Cafón, 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 cafón. Esto, el nombre de la columna es el que se pone acá, en esto. En esto de aquí. Entonces, si ustedes habían cambiado el nombre de la columna, tienen que acá poner el nombre que les arrojaría la consulta. Entonces, si acá le hubieran puesto código, algún otro nombre más bonito, tienen que poner ese nombre más bonito entre los corchetes y los paréntesis. Luego de eso se cierra el while. Se supone que esto estaría corriendo por todas las filas que tenga la tabla. En este caso, como solamente es uno, entra una vez y se sale. Y acá lo único que se hace es refrescar el resultado y desconectarme de la base de datos. Dudas, 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 dudas. Chicos, ¿dudas con esta primera parte? Está denso. Esto es lo más sencillo. Una consulta de un set. Chicos, ¿alguna duda respecto a alguna parte del código o algo? Por si acaso quedan 6 minutos. Si se corta, vamos a ocupar el mismo link, ¿ok? Les vuelvo a recordar lo de qué hacía esto. Acá recibo el resultado de esa query y lo recibo en forma de una tabla o una matriz. Y lo que hago acá con esto es sacar la primera fila de la matriz y se la asigno a esa variable. Y bajo esa variable hago lo que yo quiera hacer con las celdas de esa matriz. O sea, de esa fila de la matriz. Javier pregunta, FreeResult, ¿cómo lo hace? El FreeResult lo que hace es que libera la información de mi variable. Es decir, ahora ya mi variable no tiene la tabla resultado, sino que no tiene nada, la libera. Lo que hace eso es que no ahorra memoria. ¿Sí? Creo que arriba alguien dijo, Pablo dice si puede mostrar la conexión. De hecho, esto se supone que lo libera Es una buena práctica, pero yo nunca la hice. O sea, siempre cuando programé no estaba ni con hacer esto. Exacto. En la Pero lo práctica, tienen que hacer. exacto, es una buena práctica. Porque obviamente uno puede generar varias variables y acumular información, pero cuando estén trabajando con bases de datos gigantes y páginas en servidores que estén colgados en la red, esto es una mala práctica porque les va a cargar la memoria, les va a consumir mucha memoria. Entonces, en la práctica se libera la información. Igual que esto, también lo tienen que hacer es cerrar la conexión. Yo tampoco lo hacía porque como el objetivo de mostrar nuestros proyectos era simplemente que los quieran funcionaran, no me importaba que dejar abierto y que lleguen personas y me roben los datos, ni ahí. Pero lo tienen que hacer, si que trabajan en esto.
Ahí está la conexión. Ahí está la conexión. Chicos, ¿hago alguna otra duda antes que pasemos al ejercicio? Que tienen que hacer ustedes y luego lo resolvemos y luego se acabó la ayudantía. Y creo que la próxima semana es la última, si no me equivoco, o la penúltima. Bueno, ya chicos, ya, sigamos a lo que nos convoca. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Es crear un formulario que diga eliminar orden cajón, ¿cierto? Donde tienen que ingresar un número de orden a eliminar, ¿sí? Y además tienen que crear la opción que te pide o te obliga a eliminar los productos de la orden. Es decir, si yo ingreso un número de orden válido, ¿cierto? Y además hago clic en el checkbox, lo que va a hacer es que no solamente va a eliminar la orden, sino que también los productos de esa orden. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Se le pide desarrollar el siguiente formulario, además debe desplegar y eliminar la orden ingresada de la base de datos Cajón. Por último, si el usuario desea, debe eliminar los productos de la orden de la base de datos. Finalmente, debe desplegar los datos de los productos de la orden ingresada. ¿Sí? Eso es lo que deben hacer. Gacho que vamos a dar unos 15 minutos, 20 minutos. Juaco, Sí. respondiendo dudas y de ahí lo chequeamos. Y con eso estaríamos listos. Lo que pregunta cómo se hace. Claro, tienen que hacerlo en Cham, exacto. Algo muy similar a lo que hicimos recién, ¿cierto? El ejemplo que hicimos, pero esta vez no solamente es consulta, sino que mezclamos un poco lo que vimos el taller pasado, que tenían que validar si estaba cliqueado un checkbox o no, y en base a eso eliminar o no eliminar los productos. Y si se eliminan, no solamente eliminarlos, sino que también mostrarlos por pantalla. Ah, ya, mira, Pablo pregunta cuál es el usuario. El usuario es Rod, te lo escribí por el chat, y la contraseña no tiene. Entonces, cuando le tienen que ingresar la contraseña, lo ponen en blanco, simplemente dos comillas, ¿sí? Bueno, en algunos casos existe una contraseña. No sé por qué a veces se pone una contraseña, pero eso hay que verlo. Pero por lo general debería ser como está ahí en la pantalla, como muestra Joaquín. Dice localhost, root y dos comillas juntas, sin nada. Y ustedes saben, ya les voy a comentar, ustedes saben que, exacto, que la base de datos funciona como relación entre tablas, ¿cierto? Por lo tanto, existen lo que son las claves primarias y las claves foráneas. Pero, si recuerdan, una clave foránea tiene que estar sí o sí en el conjunto de claves primarias. Sí o sí. Es decir, yo no puedo tener órdenes, por así decirlo, o pedidos con códigos de producto, siendo que yo no tengo ese producto en mi tabla de producto, ¿cierto? Eso estaría malo. Inconsistentemente en la base de datos estaría incorrecto. Entonces lo que estamos haciendo ahora, en la práctica, está malo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estamos eliminando productos, pero eventualmente pueden existir otros pedidos o órdenes, como lo quieran llamar, que tengan asociado un código producto a esos productos. Entonces caemos en la inconsistencia. Habilítame. Ahora sí. Y ese es el gran problema que existe en estas cosas. Ya. ¿Revisamos el Ya código? primero les voy a mostrar el... Ah, no, porque voy a estar pitándome puros datos. Ah, Peter, ¿por qué hiciste eliminar y no consultando? Pero muestra el La código, después inconsistencia de muestra esto, qué producto, muestra el código. la inconsistencia de esto va a irse a la vez. Sí, no es chiste. Oh. Ya, vamos. Primero, creo que esta ya la eliminé, así que no. No debería existir. 5. Primero, no voy a eliminar los productos. Ah, pero igual después me lo voy a evitar. Ya, acá le arrojo una tabla con su código, el código del producto, el nombre del producto, la cantidad, Ahí la la fecha. fecha, que no sé por qué aparece eso. Ahí creo que te equivocaste en el atributo, quizás. Sí, me debo haber equivocado. Y acá va 170, lo repetí. A ver.
Sí, puse 3, 2, 4, 5. Pero ahora, como ya la eliminé, no voy a poder mostrárselas de nuevo. Eliminemos otra cosa. Esto es hermoso. 12,006. Creo que te falta un 0. Ahí sí. What's happened? Creo que no está. ¿Eliminaste ya esa? No sé, es que estaba eliminando para probar. Anda, claro, a órdenes. Y busca una que esté y la elimina. Sí, La no estaba la 101. 12. Elimina la 120001. Creo que ya me pité el producto de esa. Ya, dale. Ahí De sí. ahí aparecieron la fecha y el código de la orden, el código del producto, el nombre, la cantidad, la fecha de orden y acá no puse el encabezado, pero tendría que ser la fecha de entrega. Sí, la fecha de entrega. Ya, entonces, el código es esto. La estructura de siempre con el head, el body, hice un div para alinear todo al centro. El título con H2, creo una tabla para que todo me quede ordenado. Les pongo los títulos a los encabezados de cada columna. Y empiezo abriendo con mi llave de PHP. Lo primero, incluyo el archivo conexión. Esto significa que todo lo que hice acá, ahora está acá. Lo incluí. Obtengo el link para conectarme. Y esto que es simplemente para mostrar el número de orden que obtuve. Pero primero les tendría que mostrar el formulario. ¿Saben hacer el formulario o se los tendría que mostrar igual? Era igual que el otro, simplemente que acá cambió, que se le agregó un checkbox. No sé qué respondieron. Dicen que está bueno el ¿Ya? formulario. Le gustó, está hermoso. Ya. Entonces, eran consultas. Consulta. Acá hago la consulta, que era hacer una consulta a la base de datos, que me entregue todo eso ¿Los atributos? atributos, de dónde lo hago de orden y de producto. ¿Por qué? Porque estoy tratando de incluir el nombre del producto en la misma tabla. Entonces, para eso necesitaba hacer un join. Pero me preguntan qué hacía el printf. Lo que hace el printf es te permite imprimir, ¿cierto? Como dice la palabra, mensajes. Pero además tú puedes, a través de símbolos, como el porcentaje S, incluir variables a esto. Pero esto se puede hacer igual mediante el comando echo. Dale, sí, echo. Continúa. Ya entonces hice el join entre esas dos tablas simplemente para incluir el nombre dentro de lo que me arroje la consulta. Hago igualo las claves foráneas hasta ahí. Y luego digo que el código de la OT sea igual a lo que me mandaron por parámetros, o sea, por el método get, el formulario. Que es ahí tengo la consulta escrita. Luego, en el método MySQL query, hago que me dé el resultado de esto con la conexión y la query que escribí antes. Acá se supone que ya tengo el resultado. Lo que sigue es iterar sobre este resultado, ir sacando fila a fila. Como ya se lo habíamos dicho, eso se logra con el fetch array,
y lo que voy haciendo es sacando fila a fila. Esta otra modalidad, creo que delante les mostré que lo hacía así. Se supone que acaba esto, ¿no? Sí, exacto. Se puede hacer también mediante índice, porque lo que hace el fetch array es que va a través de la posición y uno puede ingresar mediante índice, como lo hace Joaquín, o también lo puede hacer mediante los atributos que contiene este arreglo, esta fila. Ujú. Esto me sirve, poner los índices, me sirve cuando yo desconozco lo que está, los títulos de los encabezados. Porque, Aparte por de ser ejemplo, igual que un arreglo. sí, porque, por ejemplo, si es que yo hubiera puesto esto, pero copiar antes, y no me quiero meter a la base de datos para ver qué me arroja esto, o sea, el orden de, de las cabezas, no voy a poder saber qué título poner acá, qué título de columna. Entonces, por eso, para eso sirven ponerlo uno, o sea, los números. Pero dejémoslos como estaban. Entonces, en la primera celda pongo lo que me arroja en la primera celda del resultado, así todo el rato, hasta el 5. O sea, 0 hasta el 6, hasta la columna 6. Y eso me arroja esto de acá. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿En qué No, momento queda eliminado el OT, el código de orden de trabajo? Todavía no lo elimino. Ah, bueno. Eh, luego de eso, hice este if para verificar si es que se quería eliminar o no los productos. Lo hice acá adentro suponiendo que una orden de trabajo podría tener muchos productos, pero en la realidad nuestra base de datos, después me di cuenta que nuestra base de datos tiene solamente un producto por orden de trabajo. Para esa orden de trabajo hay solamente un producto. Entonces, lo de acá, no, lo de acá, podría haber ido afuera. exacto. Pero esta lógica era porque cada vez que se pasara por alguna fila, significaba que era un producto nuevo. Y cada vez que pasaba por un producto nuevo lo tenía que eliminar si es que estaba el checkbox activado. Entonces con el método iset verifico si es que el checkbox fue apretado. Si es que fue apretado, genero la consulta de eliminar y elimino siempre y cuando que el código del producto sea igual a el array en la posición 1, que en este caso es esa es la posición 0 y esa es la posición 1. Entonces era el código del producto. Y si es que esa es la consulta y luego ejecuto la consulta con esto. De ahí se deberían haber eliminado los productos, pero esta vez creo que no hice checkbox. Esto se debería hacer, mantener por todas las filas que tuviera el resultado, pero en este caso es solamente una fila. Así que se sale y luego elimino la órdenes de trabajo. Genero la consulta con delete from órdenes, where órdenes, el código sea igual al código que me entregaron por el formulario. Luego de nuevo mando a ejecutar con esto de acá, el link y la consulta. Y puso un... Oye, eso me faltó escribir. La orden de trabajo con... Eso. Y ahí estaría el código que pedía el trabajo. Ahora tratemos de eliminar cosas sin que se nos caiga la base de datos. Rueguen que no tenga inconsistencia, por favor. ¡Ah! Ya se eliminó, se supone. Las 12:08. Y el código producto 1630.
No está la 12.0008. Ahora busquemos el producto. ¿Cuál era el producto? 1630. Esta es la siguiente página. No, ahí está. ¿Está ahí? Muy bien. Salió muy bien esto. Direct from producto, where producto, código producto. ¿Qué está pasando? Le puse el check, ¿cierto? Sí, se lo pusiste. Qué Yo extraño. creo que es por... Fíjate arriba si seleccionaste el check, porque arriba en el link debería aparecer con el check sí. igual true. Sí, uno. Checkbox igual 1. Sí, 1. ¿Actualizaste la base de datos? Sí, la actualicé, sí, se eliminó la otra. Esa es la duda que tenía, porque al ponerlo acá adentro, no sé la relación con esto, o sea, los índices. Debería funcionarte. Debería, pues. Ajá. No sé qué pasa. Y a ver, vamos a eliminar directo en la... Pam, pam, pam. Pablo pregunta por qué se eliminó no sé cuánto antes de la tabla. Es simplemente por el flujo que le estoy dando. Después explico lo del flujo. 16, 16, 30. 30. Sí, elimina. Sí, elimina la query. ¿Lo eliminó? Productos. Supongo que sí. Select from. Producto. 1630. Sí, lo eliminó. Ah, no, está ahí. ¿Ahí está? ¿Qué? ¿No se elimina? Ah, es que a lo mejor tienes un disparador, un trigger en tu base de datos y por eso no te permite eliminar, para no romper la inconsistencia. Porque el código está bien, pues. Sí, pues no, sí está bien. Yo creo que es por eso, si ni siquiera te elimina en la base de datos, yo creo que puede ser por eso. Y este se eliminó y el mismo código. Sí. Ujú. No lo puedo creer, estoy indignado. No sé, prefiero ya, dice. En verdad, igual prefiero ya. El producto 1630. A ver, dale, continúa. ¿Realmente desea ejecutar? Sí. Si lo quiero, por favor, eliminarlo. Y ya, anda ¿Y abajo. por qué ni siquiera me aparece que... Ah, acá hay error. ¿Viste? Por eso, porque es una... Ah, Ah, ahí está, sí, pues. Ahí tiene un... está, chicos. Es el Por lo inco- mismo que estábamos hablando de la inconsistencia, gracias mi niño por poner en el manso aprieto, ¿por qué no lo hizo con no sé, modificar? Eso es lo que La pasa aquí. inconsistencia genera Ajá. que no se puede eliminar. No se puede eliminar simplemente por el hecho de que si uno elimina, ¿cierto? Como es clave primaria, existen órdenes de trabajo
que referencian a esta mediante claves foráneas. Entonces, uno no puede eliminar claves primarias siendo que existen como claves foráneas, porque recuerden que toda clave foránea tiene que estar contenida en la clave primaria. Para arreglar esto, lo que tendría que hacer es incluir acá un código que me elimine todas aquellas órdenes de trabajo que contengan ese código Ujú. producto. Sí, pero técnicamente ese código está bueno. Sí, técnicamente el No código sé. está bueno. Exacto. Ese es el gran problema de las bases de datos, la inconsistencia que existe. Y hay muchos mecanismos para tratar de atacar esta inconsistencia. Borrado lógico, disparadores, como decía Joaquín. Entonces, hay varios métodos para tratar de atacar esto, pero porque es un error que cae en muchas bases de datos y en que muchos programadores en verdad están atacando este problema, porque es un problema donde uno quiere eliminar información porque quiere, por así decirlo, ahorrar espacio quizá en la base de datos, pero existen muchas relaciones y conexiones entre estas. Ya, pero ¿alguna duda con respecto al código? Que no sea esa que fue... Sí. Pero, chico, ¿alguna duda? Revisemos el chat. Dice, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hiciste, Joaco? Todo. No lo sé. Está redenso. Chicos, esto no es tan difícil si... La estructura eh, es simple, chicos. Recuerden, primero incluir el fichero de conexión, luego sacar la conexión, luego preparar la consulta, ¿cierto? Luego ejecutar la consulta. Luego de eso, recorrer la consulta mediante el while y proyectarla o escribirla en una tabla, ¿sí? Y luego si tenemos checkbooks, verificar el checkbooks. Luego del checkbooks tenemos que hacer una consulta si es que es necesario y ejecutar la consulta. ¿Y así? Ahora, el cómo lo hacen la lógica es muy parecido a lo que hacen en Java, ¿sí? Si hago primero esto, si lo incluyo dentro del while, o lo hago con un if, y así. Dice, ¿cuál comando no te cae? Me tiré error en la conexión. Así de mal, pero fue. Debe ser un error. Si quieres, Kevin, puedes proyectar la pantalla y lo podemos revisar.